Y los que hablan a su compañero, o sea, predican, le dice a su compañero, no, regresemos al Dios de verdad, regresemos a la ley. Dice, fue escrito libro de memoria delante de él. Ese libro es el libro del Cordero. Para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. ¿Saben de quién está hablando acá? De los 144.000 salvados, los que van a estar en pie, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. ¿De quién está hablando? ¿De qué día está hablando? ¿Cuándo va a actuar Jehová de los ejércitos? Cuando Él venga. ¿Cuándo va a actuar? Al final. Al final, cuando Él regrese. Y cuando Él regrese, que dice, estos son para mí especial, ¿qué? Tesoro. Especial tesoro. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. Recuerden eso. ¿Hombre que perdona a quién? A su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora vamos al capítulo 4 y seguimos con la profecía. Iba a hablar más de estas cosas, pero ha avanzado el tiempo, así que vamos a avanzar en la profecía. La profecía más tremenda es la que viene ahora. Malaquías 4, 1 al 6. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese día ya vino, está viniendo o va a venir. Va a venir. Va a venir. Está en el pasado, presente o futuro. Futuro. Mas a vosotros, ¿a quién está hablando? A los que van a estar en pie. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Jehová de los ejércitos? Todo tiene relación con el nombre. Los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo. ¿Acordaos de qué ley? No es que la ley, dicen estas personas, que ha sido abolida. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb, y ordenanzas y leyes para todo Israel. Y acá viene la profecía tremenda. Tremenda profecía, porque no la habíamos entendido. Y hoy yo le prometo a usted que aunque no la acepte y aunque la rechace, yo le prometo algo hoy. La va a entender como nunca la entendió. Y después, si quiere, puede rechazarlo. O puede abrazarla y ser parte del pueblo remanente de Dios. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Hoy usted va a entender cada palabra que está dicho acá. En primer lugar, ¿cuántas personas son Elías? ¿Cuántas personas son? Una sola persona. El primer Elías, ¿cuántas personas son? Una persona reformó al pueblo y tiene discípulos, que es su remanente. El segundo Elías, ¿cuántas personas fueron? Una persona reformó al pueblo de Dios, tiene discípulos, que es el remanente. El tercer Elías, ¿cuántas personas va a ser? Una persona reforma al pueblo de Dios, tiene discípulos, que es el remanente. Solo que ese remanente son los 144.000. Miqueas, capítulo 2. Miren, les voy a dar un ejemplo solamente. Vamos a empezar, les voy a mostrar solamente qué es una persona, pero le voy a mostrar con otros textos antes de explicar esta profecía. Miqueas capítulo 2, versículos 12 y 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. ¿Está hablando de qué? De una reunión, de un recogimiento. Lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de un aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres, van a ser muchos. Subirá el que abre caminos delante de ellos. ¿Cuántos son ese que abre caminos? Fíjense, subirá el que abre caminos delante de ellos.
abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Acá está nombrado todo el mundo. Acá está nombrado el Elías, está nombrado el remanente, que son los 144.000, está nombrando que Cristo está en la cabeza, y está nombrando el Padre, que justamente va a la cabeza de todos ellos. No lo voy a explicar más, lean este versículo, saquen sus conclusiones. Todo el mundo está nombrado en este texto. Isaías 43, 8 al 12. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? ¿Y quién nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Esos vosotros sois mis testigos, dice Jehová, son, y pueden escribir, los 144.000. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Justamente los 144.000 dice que iban a ser los únicos testigos en todo el mundo de que Jehová es Dios, que es el Dios de Israel y que es un Dios engendrado. Esto lo expliqué muchas veces, pero no me canso de explicarlo. Justamente dice, vosotros sois mis testigos, le está hablando a los 144.000, dice Jehová, y mi siervo. ¿Por qué no dice y mis siervos? Porque ya se refiere a otra persona, al Elías que iba a venir. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién escoge el siervo? ¿Ustedes? ¿Yo? ¿Quién lo escoge? Dios. Jehová, para que me conozcáis. ¿Para qué escoge al siervo? Escuchen. Fíjense, ¿para qué escoge al siervo? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de mí, dice Cristo, que está hablando el Jehová de Israel, no fue formado otro Dios, no fue formado, porque yo soy el único Dios engendrado. Yo soy el unigénito de mi Padre. Mi Padre no tiene otros hijos ni va a tener otros hijos. Yo soy el único. Y no va a haber, no hubo antes porque mi Padre no es engendrado, ni va a haber otros hijos engendrados después que yo. Yo soy el único. Yo soy el alfa y el omega, el primogénito y el unigénito. Y los únicos que entienden esto, ¿saben quiénes son? Los 144.000. Pero para que entiendan esto, para que lo puedan entender, Dios envía al profeta Elías para que ellos vean la verdad y la entiendan. ¿Están entendiendo? Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 11. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Y me dijo, profetiza sobre estos huesos. ¿Cuántas personas eran Ezequiel? ¿Cuántas eran? El resto que estaba todos, ¿qué? Muertos. Estaban muertos. ¿Y qué le dijo que haga sobre esos huesos? ¿Y qué profetizar que les dije a ustedes? ¿Qué profetizar les dije a ustedes? Predicar la palabra. Ezequiel es mandado predicar la palabra. Dice, profetiza, predícale a estos huesos. Ahora, ¿los huesos tenían un conocimiento de Dios o estaban muertos? Estaban muertos, totalmente muertos. Y dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué tenían que oír esos huesos? Palabra de Jehová. ¿Y quién se le iba a decir la palabra de Jehová? Ezequiel, una persona. Una persona les predica la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué les enseña Ezequiel? Que van a recibir un espíritu. ¿Y quién es ese espíritu? Ezequiel justamente tenemos que empezar a entender. ¿Qué predica el último mensajero?
que el Espíritu Santo es Cristo, que no es una persona separada a Cristo, que no son tres seres, que son justamente dos seres y que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Primero, fíjense, primero pone el espíritu para que ellos sepan que Él es Jehová. ¿Sabían esos huesos que Él era Jehová? No. Está clarito acá, dice, y sabréis que yo soy Jehová. Pero primero lo tiene que poner el espíritu, primero tiene que venir Ezequiel y predicarles. Profeticé pues como me fue mandado. O sea que Ezequiel les predicó como Dios le había mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé, como me había mandado, volvió a predicar, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¿Saben cómo se llama ese ejército? 144.000. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quién eran esos huesos? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Voy a leer dos citas de Elena Juárez correspondientes a esto, que están realmente impresionantes. Una la acabamos de traducir esta mañana con la ayuda de los hermanos. Dice así. Recibiréis poder, página 46. Dejo mi pluma y elevo mi ser en oración para que el Señor dé aliento y vida a su pueblo, que por ser apóstata se parece a huesos secos. El fin se acerca furtiva y silenciosa e imperceptiblemente, como los pasos del ladrón que de noche sorprende a la guardia que no vela. Deseamos que el Señor conceda su Santo Espíritu a los ociosos. ¿A los qué? A los ociosos, para que no sigan durmiendo como los demás, que sean sobrios y estén alertas. Después de haber desperdiciado la mayor parte del tiempo sin entregar al alfarero el barro de su voluntad, ¿estaría dispuesto a cooperar con él para llegar a ser un vaso para su honra? Voy a saltear esa cita y voy a leer la de Review and Herald, enero 17, 1893. Estos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que soplar sobre los huesos secos para que estos puedan vivir. El Espíritu de Dios con su poder vivificante debe estar en todos los agentes humanos para que todos los músculos y tendones espirituales puedan estar en ejercicio activo. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay torpeza de conciencia, que es la pérdida de la vida espiritual. Hablamos hace poco de espiritualidad, de que estamos muertos y Dios nos tiene que resucitar. ¿Hablamos de eso? Sí. Muchos de los que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia, pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden unirse a la iglesia, pero no están unidos al Señor. Pueden ser diligentes en el desempeño de un determinado conjunto de responsabilidades y pueden considerarse como hombres vivos, pero muchos se encuentran entre aquellos que tienen nombre de que estás vivo y estás muerto. A menos que haya auténtica conversión del alma a Dios, a menos que el aliento vital de Dios vivifique el alma para vida espiritual, a menos que los que profesan la verdad sean activados por un principio de origen celestial, no han nacido de la simiente incorruptible, que vive y permanece para siempre. A menos que confíen en la justicia de Cristo como su única garantía, a menos que imiten su carácter labrado en su espíritu, están desnudos y no tienen el manto de su justicia. Los muertos se han hecho pasar frecuentemente por vivos, porque aquellos que están trabajando sobre la salvación en términos de sus propias ideas no tienen a Dios trabajando
en ellos el querer y el hacer, bajo su buena voluntad. Esta clase está bien representada por el valle de los huesos secos que Ezequiel vio en visión, a los que se les ha encomendado los tesoros de la verdad, y sin embargo están muertos en sus transgresiones y pecados. Tienen que ser creados de nuevo en Cristo Jesús. Hay tan poca verdadera vitalidad en la iglesia de hoy que toma constante trabajo dar a los hombres el aspecto de vida al profeso pueblo de Dios. Cuando el poder transformador de Dios venga sobre el pueblo, se manifestará por sus obras. Se convertirán en los trabajadores y estimarán el reproche de Cristo de mayor riqueza que los tesoros del mundo. Respetarán la corona de vida, la herencia inmortal. No dependerán de sus ministros para su vida y experiencia. Reconocerán a Cristo como el pastor supremo del rebaño. No pensarán que sus ministros son ordenados por Dios para hacer su trabajo por ellos. Entenderán que deben ocuparse de su propia salvación con temor y temblor, y sabiendo que es Dios que obra en ellos, el querer como el hacer, para hacer su voluntad. Esto lo leí, está en Review and Herald, enero 17, 1893. Ahora, ¿será que Elena White entendió que Elías era una persona o que era un movimiento o grupo? Vamos a ver qué tiene para decir ella en Testimonios para la Iglesia, Testimonios para los Ministros, página 483 y 485 según la edición. 475 según la edición, perdón. 483 o 475, y les voy a leer. Dice Elena White. ¿Cómo decía Malaquías capítulo 4, versículo 5? He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Miren lo que escribe Elena White. La profecía debe cumplirse. ¿Cómo se llama este estudio de los 144.000 parte 5? Elías. La profecía debe cumplirse. La profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Ese alguien son muchos o es uno? Uno. En inglés dice someone has to come. Alguien debe venir. Y está en el pasado, presente o futuro para Elena White. Futuro. Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres pueden decir: usted es demasiado reciente. ¿Qué le van a decir los hombres? Demasiado reciente. O sea, demasiado joven. No interpreta las escrituras de la debida manera. ¿Qué le van a decir los teólogos? Que ese Elías que viene no tiene una interpretación correcta de las escrituras. O sea, lo que esto quiere decir es que viene con una interpretación diferente de los teólogos actuales. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Dice, usted no interpreta las escrituras de la manera correcta. Entonces, cuando apareciera el Elías, que estaba futuro para la hermana White, ella está profetizando que dice que cuando aparezca, los hombres pueden llegar a decir: permita, usted es demasiado reciente, no interpreta las escrituras de la debida manera, permítame que le diga cómo debe enseñar su mensaje. Entonces, a este mensajero van a venir otras personas y le van a decir: tú no estás predicando bien, déjame decirte cómo debes predicar, déjame decirte la correcta interpretación de lo que estás predicando. Sigue diciendo la sierva del Señor. Le voy a leer, justamente le voy a leer la otra traducción del libro, porque son diferentes traducciones. Dice: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso. La palabra que se usó
piadoso. En inglés es la palabra earnest. Y la palabra earnest significa esforzado, aplicado o insistente. Cualquiera de esas traducciones. Más que nada, yo creo que la que mejor va para earnest es como insistente. Eres demasiado insistente. Le van a decir, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Sigue diciendo. Ahora, antes de seguir, para la hermana White, la profecía de Malaquías, ¿era un grupo de personas o era una persona? Una persona. Hay muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Y ese es el problema. Yo diré la verdad como Dios me la da. Y digo ahora, si continuáis hallando faltas, alimentando un espíritu de discordia, nunca conoceréis la verdad. Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Ellos no están en una condición tal como para apreciar las cosas sagradas y eternas, pero Jesús prometió enviarles el Consolador, quien les enseñaría todas las cosas y traería todas las cosas a su recuerdo, todo lo que Él les había dicho. Hermanos, no debemos poner nuestra dependencia en el hombre. Dejaos del hombre cuyo hálito está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Debéis hacer depender vuestras almas desvalidas de Jesús. No nos conviene beber de la fuente del valle cuando hay una fuente en la montaña. Dejemos las corrientes bajas, vayamos a las fuentes altas. Si hay un punto de verdad que no entendéis, sobre el cual no estáis de acuerdo, investigad, comparad, texto con texto, introducid el instrumento de la verdad profundamente en la mina de la palabra de Dios. Debéis colocaros a vosotros mismos y vuestras opiniones sobre el altar de Dios. Haced a un lado vuestras ideas preconcebidas y permitir que el Espíritu del cielo guíe a toda verdad. ¿Qué está diciendo la hermana White? Que el pueblo de Dios no debe hacerse del brazo de un hombre, ni de los pastores, ni de nada. Pero el pueblo de Dios debe reconocer el mensaje que Dios envía. Y lo envía a través siempre de sus siervos. En este caso es bajo el título de Elías. Malaquías, otra vez, 4, 5 y 6. Voy a leer porque vamos a entender ahora otros puntos. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento se cierra con la palabra maldición. Como esa palabra es realmente muy fuerte y el significado realmente no es lindo, los judíos la cambiaron y cambiaron el texto del lugar. Pusieron la parte de Elías después que maldición. Pero realmente así terminaba el texto, así se cerró el texto. ¿Qué significa eso? Ahora le voy a explicar algo que nunca entendió. Mire, voy a volver a leer. Dice, él, ¿quién es ese él? Elías. Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lo que está diciendo con esa palabra maldición, ¿Cristo viene a la tierra o no viene a la tierra? Sí. ¿Va a destruir la tierra o no la va a destruir? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que si viene Elías no la va a destruir? No. Lo que está diciendo esto acá es que no la va a destruir por completo. Si Elías no viene, tiene que matar a todas las personas y no hay remanente. Tan claro y tan fuerte es el tema de hoy. El que no acepta a Elías, no hay salvación, porque está profetizado. Si no envío yo a Elías, dice Cristo, si yo no lo envío, lo tengo que destruir todo completamente y no puedo salvar a nadie. ¿No me creen lo que digo? Vamos a leer en diferentes versiones. Dice, miren cómo dice este versículo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ponen entre paréntesis, destrucción total. Nácar Colunga. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y entregue la tierra toda al anatema. ¿Para qué venía el Elías?
para no destruir la tierra completamente. La versión Dios habla hoy. Y Él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. ¿Estamos comprendiendo? Esto es tan serio como lo ven. Si no manda Elías, ¿qué pasa con la tierra? Completamente. No puede salvar a nadie. A nadie puede salvar. ¿Por qué no puede salvar a nadie? Porque nadie puede estar en pie cuando Él aparezca. Porque tendrían mentira en su boca. Y los 144.000, justamente, que es un pueblo que no tiene ¿qué? Mentira en su boca. La versión BAD. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. La Nueva Versión Internacional 1999 dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces, ya vamos entendiendo algo, como les prometí, que no había entendido antes. ¿Para qué envía a Elías? Para no destruir toda la tierra. Si no envía a Elías, ¿qué pasa? Tiene que destruir la tierra por completo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Acá viene el secreto. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento entre padres e hijos. ¿Qué dice el versículo? Lo acabamos de leer muchas veces. ¿Qué dice? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese es el problema de por qué tiene que destruir todo. Porque si Él viene, no hay amor entre padre e hijos. Y tiene que haber una reconciliación entre padre y los hijos. Porque si no está la reconciliación, ¿qué ocurre? Tiene que destruir todo. Los hijos deben conocer a sus padres y reconciliarse. ¿La familia humana se tiene que reconciliar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la familia humana que se tiene que reconciliar? ¿De eso está hablando acá el profeta Malaquías? No. Vamos a ver qué tiene para decir Cristo a todo esto. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Vamos a ver si la familia humana se tiene que reconciliar. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué dice Cristo? ¿Que se tiene que reconciliar la familia humana? No. Lucas 12, 49 al 53 dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Cómo es la división acá? 2 contra 3. 3 contra 2 y 2 contra 3. Fíjense, es la misma profecía de los trinitarios contra los que creemos en 2. Los que creen en el 1 están absolutamente fuera de la ecuación. Miren lo que le digo. Fuera aún de la ecuación. Acá la guerra es entre los que tienen 3 dioses y los que creen en 2 seres divinos. Que ahora vamos a estudiar un poquito más. Versículo 53. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Ese es el mensaje de Cristo. ¿Qué hace el mensaje de Cristo? Pone padres contra hijos, divide. Entonces, pero viene justamente el Elías a unir. ¿A unir qué? Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cristo enseña de que yo tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre, e ir en pos de Cristo. Y viene Malaquías y dice, también Jehová dice, si yo no envío a mi profeta Elías, que va a volver el corazón de los padres a los hijos, yo tengo que venir y destruir todo. ¿Qué hace el mensaje de la verdad? La verdad divide. Yo me he quedado solo. Yo soy hijo de pastor adventista, como ustedes conocen. Mi padre ya ha muerto en el 2004. Pero toda mi familia ni me habla. ¿Y saben por qué? Por este mensaje. Siempre fuimos muy unidos. Siempre yo con mi madre he estado en una relación excelente. Toda mi vida. Mi padre me casó. Mi padre me bautizó cuando era miembro de la iglesia adventista. Mi padre presentó a mis hijos. Y este mensaje lo que hizo fue separarnos. Entonces, las palabras de Cristo se cumplen al pie de la letra. Al pie de la letra. Ahora viene Elías. Y Elías dice que tiene que unir, tiene que reconciliar. O sea que si yo aplico estas palabras,
en su modo literal, significa de que si yo no me reconcilio con mis propios padres, estamos todos perdidos. Eso es lo que dice el profeta Malaquías. No, no dice eso. No es la familia humana la que se tiene que reconciliar. ¿Saben quiénes son? Acá lo empieza a enseñar este mensaje único. Único. Hay gente que pone en duda que nuestro mensaje no es único. Si usted pone en duda que nuestro mensaje es único, hágame el favor de retirarse de esta verdad, porque está siendo utilizado por Satanás. Vuelvo a repetir una y mil veces. Este mensaje que usted está escuchando no vino por ningún otro ministerio que el ministerio de la verdad eterna. No hay otro ministerio que haya introducido todas estas verdades y le dio el sentido tan claro y profundo que usted cree ahora. Que Dios tiene un hijo. Ese hijo es engendrado, nacido de su padre. Hubo un tiempo en que Cristo no existió, que procedió de su padre, pero que Cristo tiene toda la gloria y la naturaleza de su padre. Y que Cristo es realmente Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿cuántos dioses se predica en este mensaje? ¿Cuántos dioses? Dos dioses. Dos dioses. ¿Eso lo ha escuchado en algún ministerio? No, nunca lo he escuchado antes. Entonces, ¿cuántos padres tenemos? Esto es maravilloso, porque usted ahora lo rechace o acepte esta profecía. Les voy a explicar lo que significa. ¿Qué dice que iba a hacer Elías? Iba a reconciliar los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Nosotros. Con los padres. ¿Quiénes son los padres? El padre y el hijo. Son los dos nuestros padres. Miren lo que dice, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 36 y 37. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Quién es al final el que vuelve el corazón? Dios, Dios, pero ¿a través de qué? De un mensaje. No puede Dios volver el corazón de alguien si no lo conoce. Ustedes no pueden amar a sus padres celestiales si no lo conocen. Si ustedes tuvieran tres, ustedes tienen una trinidad, tres, ustedes aman esta trinidad. Y hasta que alguien no venga y les digan, miren, son dos, ustedes no pueden desarrollar el amor por los dos. Ustedes no pueden desarrollar amor a padres que no conocen. Y un trinitario, y tú que te estoy hablando, no conocías a tu Padre Celestial y al Hijo que también es tu Padre Celestial. Tú no lo conocías. Entonces es necesario un mensajero que te traiga la verdad para que tú puedas relacionar y desarrollar amor. Y para el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos. Para que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres. Y ahora están comprendiendo esta profecía por primera vez, porque es el momento de comprenderla. Porque si no se comprende, ¿qué dice que pasa? Va a destruir todo. Completamente destruida. Pero el problema es que ya estamos comprendiéndola. Así que los únicos que van a ser destruidos son los que no comprendan esta profecía. Porque los que lo comprenden entran en el grupo de que aman a sus padres celestiales. Lucas 1:16. Miren lo que dice Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Vieron cuál fue al final la función de los Elías? Convertir el corazón de los hijos a los padres. ¿A qué padres? A los padres celestiales. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver. Él, con su mensaje, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición completa, con destrucción. En hebreo, la palabra padre es ab. Vamos a borrar un poquito esto. En hebreo, pensaba dar este tema en 1 hora, después dije 2 horas y creo que se va a alargar. La palabra padre, ¿cómo dije que era? Ab. Esto es en hebreo, la palabra ab. Por eso Cristo dice Abba, que es papito. Abba, pero viene de la raíz ab. En hebreo, la palabra abuelo no existe. No existe. Para nosotros en español o en inglés, en los idiomas, estos tenemos padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y como quieran llamarlo. Para hebreo no. Para hebreo, mi padre
es mi padre y mi abuelo también es mi padre y no hay otro nombre. Es padre, es padre. ¿Qué significa esto? No los quiero sorprender, no los quiero choquear. Pero en realidad, para nuestro idioma, Dios el Padre en realidad es nuestro abuelo. No los quería choquear, pero es así. Porque justamente el Padre tuvo un hijo y el hijo es nuestro Padre porque nos creó. Entonces, ¿qué hace al Padre Celestial? Es nuestro abuelo. En realidad es nuestro abuelo. Y nuestro abuelo dio a su hijo por nosotros. ¿Están entendiendo eso? Esto está clarísimo. Entonces, ¿cuántos padres tenemos? 2. Miren esto, miren esto. Miren qué fantástico esto. Génesis, capítulo 28, versículo 3. Esto está fantástico. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Dios le estaba hablando a Jacob. ¿Y Abraham era el padre de Jacob? No. Pero porque esta palabra Ab significa padre, también significa abuelo. Miren cómo traduce la Nueva Versión Internacional. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu abuelo. ¿El Dios de quién? Claro, porque es justamente, si lo quieren llevar al lenguaje nuestro, cuando hablamos de padre, depende qué padre es abuelo. Dice, en sueños el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Génesis 32, 9. Miren esto. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Miren como en la Nueva Versión Internacional pusieron. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Y tengo otro ejemplo más que lo voy a dejar en la guía del sermón porque ya no da tiempo. Está muy bueno el ejemplo también. Así que en hebreo la palabra Ab es tanto para padre o para cualquier que siga la descendencia para arriba. Entonces, justamente, estamos entendiendo aún más la deidad. Si el padre tuvo un hijo y nosotros somos hijos del hijo, ¿qué nos hace el padre? El Dios Padre a nosotros. ¿Qué es Dios Padre a nosotros? ¿Qué es? El abuelo, es nuestro abuelo, solo que con más respeto decimos Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Tenemos 2 padres divinos. Isaías 9:6, todos los conocemos, dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cuántos padres tenemos? 2 padres. Ahora, por primera vez, voy a saltear algunas cosas que voy a poner después en otro tema. Por primera vez, estamos entendiendo, sea que lo aceptes o que lo rechaces, ¿qué significa esta profecía? Ahora, cuando tú leas, a partir de ahora, cuando tú leas y digas, el Elías, hará volver el corazón de los padres, que son los padres divinos, los padres celestiales, hacia los hijos que somos nosotros y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con destrucción. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos que tener para ser salvos? El conocimiento de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Es el conocimiento, es la ciencia de la salvación. Y la ciencia de esa salvación se había perdido completamente en la tierra. Había gente que enseñaba que teníamos 3 padres o que teníamos uno solo. Y que ese solo tiene un hijo, pero ese hijo en realidad no es nuestro padre, sino nuestro padre es lo que sería en realidad nuestro abuelo. Se dan cuenta que no podía salvar a nadie podía salvar, a nadie. Y habría algún remanente por ahí que entran dentro de los que había cuando estaba Elías, que no alzaban su boca, ni tampoco entendían lo que entendía Elías, ni tenían el espíritu de Elías para proclamar la verdad, no importa cuáles fueran las consecuencias. Se da cuenta que era necesario que Dios enviara un mensajero. Si ese mensajero es aceptado, tiene vida eterna, porque entra con el mensaje que Dios está dando. En el mensajero no hay virtud alguna. Es la elección de Dios que está eligiendo a alguien para que usted conozca la verdad. El problema es si usted rechaza al mensajero, automáticamente rechaza la verdad, porque esta verdad no vino por otra persona.
Jeremías capítulo 3, versículo 3 al 4. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Quién es la ramera de Apocalipsis? Todos los trinitarios tienen el mismo Dios de la ramera de Apocalipsis. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. ¿No estamos nosotros dispuestos a llamar a Cristo nuestro Padre? Ese es justamente el conocimiento de la verdad, es el que transforma, el que nos hace ver que nuestro Padre, que el Dios de Israel, ¿quién es? Cristo. 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 Y cuando vino Cristo, enseñó que también tenemos un Padre. Porque Él dijo todo el tiempo, por ejemplo, en Juan 20, 17, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No es nuestro único Padre Cristo. Cristo tiene un Padre que también es nuestro Padre. Y puedo poner muchos más versículos, pero yo creo que ya todos entendieron el punto. Y también el punto lo voy a nombrar rápidamente. Los mandamientos, el quinto mandamiento, ¿qué dice el quinto mandamiento? ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que sus días sean Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa promesa fue la promesa de la tierra que Jehová nos da. ¿Jehová nos ha dado la tierra ahora? No. Entonces, en la espiritualidad de este texto está hablando de que tenemos dos padres. Y justamente hemos estudiado, y si no lo vio, en Cristo y su iglesia, y el Padre y el Hijo, cómo cuando fue creado Adán y Eva era una representación de la deidad. Y acá dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo que está diciendo el texto profundamente es, honra a tus padres celestiales, a tu padre y a tu madre. La madre es la que representa lo que es Cristo para nosotros, y el padre representa lo que es el Padre de Cristo para nosotros. Justamente eso lo pueden ver claramente. Los que no honran a nuestros dos padres celestiales no van a disfrutar de la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pero ahora, ya casi concluyendo, miren un punto importantísimo. Restaurará todas las cosas. Restaurará todas las cosas. Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Para qué venía Elías? A restaurar todas las cosas. Y mire lo que sigue diciendo. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Justamente antes de que venga Cristo, hay un paralelo impresionante con un versículo, se lo voy a mostrar. Hechos, capítulo 3, 19 al 21. Hechos, capítulo 3, 19 al 21 dice, así que arrepentíos y convertíos. Esas palabras son ¿para qué? Para que se bauticen. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué son los tiempos de refrigerio? La lluvia tardía. Fíjense este versículo, voy a hacer una pausa. Esto es una profecía, es impresionante. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Yo les traduzco lo que está diciendo este versículo. Bautícense en el nombre del Señor Jesús, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor la lluvia tardía que tanto estamos esperando. ¿Qué necesitamos nosotros pasar para recibir la lluvia tardía? Bautismo. El bautismo. Fíjense, y Él, versículo 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba ¿hasta cuándo lo va a recibir el cielo? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por medio de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Hasta cuándo va a estar Cristo en el cielo?
hasta que las cosas sean restauradas. Por eso envía, ¿para qué envió a Juan el Bautista? Para restaurar todas las cosas. ¿Para qué envía el tercer Elías? ¿Para qué lo envía? Para restaurar. ¿Por qué? Porque había sido pisoteada la adoración. Porque se había perdido el conocimiento de nuestros padres celestiales. Se había perdido completamente. La gente no tenía idea de lo que eran nuestros padres. O creía en tres, o creía en uno, o creía en cualquier cosa. Pero lo envía Elías ¿para qué? Para restaurar todas las cosas. Ahora les voy a hacer un resumen combinado de entre el primer Elías y el segundo Elías. Voy a agarrar características y las voy a leer. Ustedes saquen sus propias conclusiones. No hace falta que le den mucha explicación. Estas son características del primero y segundo Elías, combinadas. Voy a hacer uno solo de ese, porque justamente el tercero tiene que tener características de ambos, ¿sí o no? Absolutamente. Es del pueblo de Dios desde su nacimiento. Hijo de sacerdote o pastor. No estudia religión en los colegios, ni tiene títulos de estudio. No es pastor. Luce y viste de una forma peculiar y distintiva, diferente a los sacerdotes o pastores. No predica en las sinagogas o iglesias. Es un hombre joven, normal, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aparece en la apostasía máxima de Israel, que es la idolatría, más el legalismo, más el formalismo. Denuncia la adoración a un falso Dios trinitario, el Dios de Babilonia. Es enviado a Israel, no a los otros pueblos y naciones. Restaura a las 12 tribus de Israel. Reconstruye la adoración al Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Cristo. Señala y muestra al Cordero de Dios. Muestra el plan de salvación. 2 seres. Prepara el camino del Señor, Dios de Israel, Yeshua. Inicia un bautismo nunca visto antes por esa generación. Y esto es impresionante. Voy a parar ahí. El primer Elías bautizó, hizo un rito en el nombre de Jehová que nunca nadie habían visto. Cuando vino el segundo Elías, se llamaba Juan el Bautista, porque ¿qué es lo que más hacía Juan? Bautizaba. ¿Y en qué nombre bautizaba? Aunque no está revelado, yo les puedo asegurar, por ser un Elías, bautizaba en el nombre de Jehová, en el nombre de Yahweh. Pero fíjense las características. Cuando venga el tercer Elías, si el primero bautizó con un bautismo nunca visto antes, el segundo bautizó con un bautismo nunca visto antes por esa generación, cuando venga el tercero, tiene que iniciar un bautismo nunca visto antes por esa generación. Nunca visto antes por esa generación. Un bautismo distinto. ¿En el nombre de qué? Del Dios de Israel, Yeshua. Amén. Bautiza en el nombre verdadero, el nombre del Dios de Israel. El primer Elías hace milagros y señales. Los falsos profetas no pueden hacerlo, no pueden imitar las señales. El segundo Elías no hace ni señales ni milagros. Ahora, el tercer Elías tampoco hace señales ni milagros. Los que hacen las señales y los milagros son el falso profeta y la imagen de la bestia. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Elías hizo descender fuego del cielo. Ahora, ¿quién le es permitido descender fuego del cielo? La imagen. A la imagen de la bestia. Muy bien. Elías señala la inminente aparición del Mesías en esa generación. ¿Se encontró Juan con el Mesías? Sí. Sí. Por supuesto, él lo bautizó. Él lo bautizó. Él lo bautizó. Entonces, justamente, cuando aparece el tercer Elías, es porque está por aparecer Cristo inmediatamente. Se encuentran. Y ahora voy a decir algo impresionante. Elías Tisbita apareció bajo el reinado del séptimo rey de Israel. ¿Tendrá algo que ver que el Elías III tiene que aparecer durante el séptimo rey? ¿De qué séptimo rey podríamos aplicar esta profecía? Del séptimo rey que predicamos, Apocalipsis 17. Así que nadie que haya aparecido antes del séptimo rey puede entrar en el rol de Elías. Tiene que aparecer bajo el reinado del séptimo rey. Fíjense,
Acá fue el 7º rey de Israel, que gobernó entre el año 874 y el 853 a.C. Así que el ministerio de Elías tiene que empezar bajo el reinado del 7º rey. Tiene un corto ministerio y tiene 3 enemigos en común. El rey, que es el poder político, que es el dragón; la madre, que es la mujer prostituta, que es el poder religioso, que es la bestia; y las hijas, que son los falsos profetas, que es la imagen de la bestia, que son todas las iglesias protestantes. Restaura todas las cosas. Aparece para preparar un remanente. ¿Cuántos son esos remanentes? 144.000. Los que no aceptan su mensaje no son beneficiados por la lluvia tardía y son destruidos. Esto es tan serio como lo que acaba de escuchar, porque tenemos las dos historias anteriores. El tercer Elías no puede hacer algo diferente. Los que no aceptan al Elías se pierden y son destruidos. Elías hizo bajar fuego del cielo después del bautismo. Juan el Bautista dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí bautiza con espíritu y fuego. El tercer Elías lo único que puede hacer es bautizar, enseñar un bautismo como nunca nadie vio en el nombre verdadero, para que después puedan ser bautizados en espíritu y fuego desde lo alto. Amén. Hay otra profecía en el cual se involucran todos los pastores que están predicando sobre una destrucción inmediata. Ustedes saben quiénes son. Hay pastores que predican supuestamente el tercer ángel y que están predicando que ya viene Cristo, que van a ser destruidos, que hay que ir al campo para la salvación, que no hay salvación ya nomás porque ya vienen las trompetas. Y ustedes saben a quién pastores me refiero, muchos. Pero hay una profecía que también involucra a ellos. Se las voy a leer. Profecía del que predicaba el fin, pero por no conocer al verdadero Yeshua fue destruido. Escuchen bien. Conflicto de los siglos, página 33. Durante 7 años, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado, azotado, sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba, sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Punto. Todos los pastores trinitarios que prediquen que Cristo viene, que ya sale la ley dominical, que hay que prepararse, que hay que salir al campo, que ellos tienen campos preparados y que ponen al corazón de las personas en un estado de desesperación tal que lo único que quieren hacer es agarrar cualquier cosa y desaparecer del mapa, irse a una cueva para esperar al Señor. Todos esos pastores falsos trinitarios que no conocen a Yeshua van a ser destruidos en la misma destrucción que ellos predijeron. No se salvan. Miren lo que dice la hermana Juá inmediatamente. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Eso qué significa? ¿Que el que predicaba que venía la destrucción era cristiano? No, no conocía a Cristo. No conocía a Cristo. No sea engañado por aquellos que predican que este mundo viene al fin y viene a su fin, pero no es parte del mensaje que Dios envía a través de su mensajero. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y a todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que de en medio de ella váyanse. Cuando usted vea la señal
de Roma en su iglesia, no mire atrás, váyase. Pero cuando usted la mire, cuando usted la vea, cuando se la muestran que existe, porque ha vivido toda la vida con la señal de Roma, con la Trinidad metida hasta la médula, pero hasta que Dios envía un mensajero y le dice, esa señal es de Roma. Ya Roma puso su señal en el lugar santo. Váyase de ahí. No se quede en la iglesia ni para predicar a sus hermanitos. Recuerde cómo predicaba Elías y cómo predicaba Juan el Bautista. Recuerde eso. Los hacía salir de sus congregaciones si es que querían escuchar la verdad. Si no la quieren escuchar, ya están perdidos. Dios siempre utiliza una persona para colocar el fundamento de la reforma. Cuando Dios envió a su siervo Noé, ¿cuántas construcciones de barcos hicieron? Una sola. Los que aceptaban a Noé se salvaban. Los que rechazaban a Noé, imagínense que dijeran, tiene razón Noé, tiene un mensaje verdadero Noé, yo creo a Noé, pero me cae mal Noé. Se cree, me parece que es medio muy orgulloso. Yo le detecto orgullo a Noé. Usted no es nadie para detectar orgullo en nadie. Nadie para detectar orgullo en nadie. Usted preocúpese por su vida ante Dios y respete a los mensajeros que Dios ha enviado. Usted no ha sido enviado para decidir si un mensajero de Dios es orgulloso o no. Analice el mensaje y dele gloria a Dios de que Dios tuvo compasión de usted para que usted supiera la verdad, porque si no usted va a ser destruido en la pronta destrucción que viene sobre el mundo. Entonces, antes de hablar de un mensajero del Señor, arrodíllese y dele gracias a Dios que Dios envió su mensajero para que usted supiera la verdad. Amén. Imagínense, personas que creían a Noé y dijeran, no soporto a Noé, no me gusta Noé, me voy a hacer mi propia embarcación. ¿Se hubiera salvado? No. Tenían que entrar en el arca que construyó ¿quién? Noé. Elías Tisbita reconstruyó el arca de adoración. ¿Lo ayudaron los que no habían doblado sus rodillas? No, él solo. Juan el Bautista preparó el camino para el Señor bautizando. ¿Alguien lo ayudó a Juan el Bautista? No, tenían sus discípulos. Y ellos sí lo ayudaban, pero trabajaban bajo la autoridad y la guía de Juan el Bautista. William Miller, que dio el fundamento profético y los principios de interpretación, y inició el movimiento final de la Iglesia de Dios. ¿Cuántas personas fueron? Una sola persona. William Miller fue un solo hombre, y fue el único que inició el movimiento adventista. El mensajero que Dios envía a Elías es justamente una persona que viene a hacer una reforma al pueblo de Dios. Viene a mostrarte quién es el Dios que debes adorar. Viene a mostrarte de que tú tienes que dar tu corazón a tus padres, que es Padre e Hijo, que es el Dios Padre y el Dios Hijo, que tienes dos padres celestiales, como tienes dos padres mundanales acá en la tierra, tienes también dos padres celestiales. Ese es el trabajo del Elías, mostrarte a quién tienes que adorar. Y entonces tu corazón se va a volver al Dios verdadero. Se va a volver en la adoración verdadera. Porque los que no crean que tenemos dos padres, dos dioses, nunca verán a Dios. Cuando reconozcas al mensajero y reconozcas esta plataforma de verdad eterna, no te bajes de esa plataforma, ni permitas que con críticas o malos pensamientos tengas en tu corazón algo en contra al mensaje o al mensajero. Pídele discernimiento al Señor y Él te va a guiar en el último tiempo que queda sobre esta tierra. Que este mensaje haya sido mensaje de bendición y salvación para todo aquel que cree. Vamos a terminar con una oración. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por este conocimiento que nos has dado. Gracias, Señor, te damos por que si tú no envías a tu mensajero, seríamos destruidos. Señor, te pido que conviertas el corazón de tus hijos hacia ti y el corazón tuyo hacia tus hijos. Señor, hemos aprendido y conocido que ustedes son dos, que ustedes son padre e hijo,
que tu Hijo es realmente tu Hijo y es nuestro Padre. Padre Santo, perdónanos nuestras rebeliones. Perdona a tu pueblo por falta de conocimiento. Señor, vuelve tu corazón hacia nosotros. Muéstrales la verdad. Gracias, Padre, te doy por esta oportunidad de presentar esta preciosa y fundamental profecía de salvación. Señor, prepara el pueblo que está profetizado. Gracias, Señor, te doy por todo esto. Pido perdón por mis pecados. Pido perdón por mis equivocaciones. Y que la sangre de tu Hijo nos cubra de todo pecado. Todo esto lo pido, Señor, en el nombre del Dios de Israel, tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.